Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Mangmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la prédica número 35 de la serie Cielo. Continuando con el tema del último mensaje, hoy les compartiré algunos casos de aquellos que han ido al segundo reino de los cielos. Una pregunta: ¿qué vale más en los Juegos Olímpicos? ¿10 medallas de plata o una de oro? El país que haya obtenido la medalla de oro ocupará un mejor puesto que el que ha conseguido las 10 medallas de plata. Y es porque una medalla de oro vale más que 10 medallas de plata. Les hago una pregunta: ¿quién cree que será mayor en el reino de los cielos? ¿Aquel que ha logrado las mayores recompensas en el segundo reino o el que ha llegado con mucho esfuerzo al tercer reino? Hay un hecho que es cierto: no importa las recompensas que reciba en el segundo reino de los cielos, por más grandes que éstas sean, no podrá compararlas con la gloria que recibirá en el tercer reino. Imagine a alguien que ya ha alcanzado la santidad y que sirve fielmente en la obra de Dios. Podremos comparar sus recompensas con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, y las recompensas de aquellos que no están santificados las podremos comparar con las medallas de plata y de bronce. La razón de esta gran diferencia entre el segundo y el tercer reino de los cielos se debe al contraste que hay entre lo carnal
y lo espiritual. Espero que ahora entiendan la importancia de llegar a la santidad. Los exhorto a que se despojen de toda actitud pasiva que los lleve solo a pensar en la santidad como algo bueno, y más bien tengan un corazón apasionado que los impulse a tomar la determinación de alcanzar la santidad, cueste lo que cueste. Si llegáramos en verdad a entender la razón por la que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar por todos esos sufrimientos en la cruz, entonces podríamos despojarnos completamente de todo pecado y llegaríamos a la santidad. Jesús padeció todos esos sufrimientos para que ya no fuéramos más esclavos del pecado. Por ello, si no nos despojamos del pecado, sino más bien nos deleitamos en él, es que en realidad no conocemos ni reconocemos la gracia del Señor. Espero que, a través de este mensaje, reflexionen sobre esto y se decidan firmemente a santificarse para así retribuir en algo la gracia y el amor del Señor. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que esa decisión se convierta en una total bendición en sus vidas y así continúen avanzando en su camino a la completa santidad. Estimado público, la razón por la que desde el inicio de esta prédica he puesto tanto énfasis en la santidad es porque es un aspecto importante en el caso de la hermana de la cual voy a hablarles a continuación. Esta hermana había acumulado muchas recompensas en su eterna morada en el cielo. Sin embargo, aún no había alcanzado la total santidad. Espero que este ejemplo sirva para que todos ustedes se mantengan espiritualmente alertas. Les voy a hablar de esta hermana que llegó a ser diaconisa y líder en esta iglesia. Era una de las hermanas más consagradas a la oración y estuvo con nosotros desde la fundación de la iglesia. Ella pasó a la presencia del Señor en abril del año 2006. En ese momento, Dios me reveló la morada a donde iba a ir y las recompensas que iba a recibir. Ella iba a ir al segundo reino de los cielos y en este segundo reino sería la que más recompensas recibiría. Tal vez se pregunte, ¿por qué esta hermana iba a recibir tantas recompensas? Les diré por qué. En primer lugar, es porque se consagró por muchos años a orar por el reino de Dios. Ella había sido muy herida por sus suegros, su esposo, su hermano, su cuñada e incluso por sus hijos. Antes de la inauguración de esta iglesia, solíamos orar con ella, mi esposa y yo. Después, ella consagró toda su vida a la oración. No esperaba nada de esta vida por todo el maltrato y menosprecio que había recibido. Su única esperanza era la oración, y era porque a través de ella podía olvidar todas sus penas y aflicciones. Además, de esa manera podía de alguna forma retribuir la gracia y el amor de Dios. Quería ser el apoyo de su pastor orando de rodillas delante de Dios. Pensaba que no tenía ningún talento especial, pero quería ser la columna de oración que respaldara a su pastor. Por eso, se decidió a vivir una vida de intercesión. Incluso cuando la iglesia tenía una actividad al aire libre, ella iba a un lugar solitario a orar. Como siempre estaba orando por el reino de Dios, iba acumulando recompensas en el cielo. Sin embargo, hay casos en los que, aun cuando alguien ha sido fiel, no ha podido mantener completas sus recompensas, y es porque ha perdido algunas de ellas. Por ejemplo, si se esfuerza sirviendo en la obra de Dios, acumulará recompensas. No obstante, hay quienes se quejan por cualquier cosa que no está de acuerdo con su propia opinión. En ese momento, sus recompensas disminuirán. Todo aquello
que haga o que sea causa de discusión o que provoque contiendas o malos entendidos, no será recompensado. Las contiendas y los malos entendidos son el terreno de Satanás. De esta manera, aun cuando haya sido muy fiel por muchos años, eso no quiere decir necesariamente que haya acumulado muchas recompensas en el cielo. Si solo acumulara recompensas, no habría problemas, ya que la cantidad atesorada sería considerable. Sin embargo, si se acumulan recompensas y luego se pierden, el resultado final no será muy favorable. Si ha llegado al tercer nivel de fe y comete una obra de la carne que lleva a la muerte, entonces perderá todas sus recompensas. ¿Saben por qué? Porque ha deshonrado a Dios y no le queda otro camino sino el infierno. No obstante, en el caso de esta hermana, sus recompensas nunca disminuyeron. Por cierto, en algunas ocasiones ella se quejaba. Sin embargo, como oraba continuamente, se arrepentía en forma inmediata y de esa manera iba atesorando más recompensas en el cielo. Hay otra razón por la cual esta hermana había acumulado muchos tesoros en el cielo, y es porque ella ofrendó la suma total para el depósito de garantía para nuestro primer templo. Dios la bendijo en una forma muy especial para que pudiera ofrendar la suma de dinero necesaria para esa garantía. Les cuento cómo fue. Ella había puesto en venta su casa, pero pasó mucho tiempo y nadie la quería comprar. No obstante, Dios le dio una palabra. Le dijo que Él iba a hacer que su casa se vendiera si ella por fe incrementaba el precio de la vivienda. En ese momento, ella decidió dar a Dios el total del incremento que pudiera obtener sobre el precio original de la casa como ofrenda para la construcción del nuevo templo. Su esposo, como no era creyente, pensó que, dado que hasta ese momento nadie había querido comprar la casa, el venderla en cualquier precio resultaría de provecho para él. Y así, ella por fe incrementó el precio de su casa en $3,000. Y Dios hizo que su vivienda se vendiera inmediatamente luego que puso el anuncio de venta. Y tal como lo había prometido esta hermana, dio los $3,000 excedentes como ofrenda a Dios. Así es como pudimos conseguir el primer local de nuestra iglesia. ¿Se imaginan la recompensa que obtendrá en el cielo esta hermana por haber dado toda la garantía para el primer templo de esta iglesia? Les voy a contar algo de su vida para que entiendan un poco su situación. 10 años antes de fundar esta iglesia, el hijo de esta hermana había fallecido en un accidente de tránsito. Le dieron como compensación $3,000. Esto sucedió hace más de 35 años. Ella deseaba dar esa suma para la construcción del templo, pero su esposo, que no era cristiano, se gastó todo el dinero. Esto fue una carga para ella porque no había podido darle a Dios lo que le había prometido y se propuso, apenas contara con algo de dinero, ofrendar para la construcción del templo. Ella tenía una íntima comunión con Dios, ya que vivía una vida de oración, y Dios le reveló que debía de ayudar a un siervo que iba a venir a registrarse como miembro en la misma iglesia en la que, por ese entonces, ella congregaba. Ese siervo era yo. En aquellos días, luego del servicio de la mañana del día domingo, comíamos algo ligero e íbamos a la montaña a orar. Mi esposa, la hermana y yo subíamos juntos al monte. Orábamos y después veníamos para el culto de la tarde. Entonces, Dios le dijo a esta hermana que ayunara por 3 días
y que volviera a poner en venta su casa y que en ese momento mostrara su fe. En la medida en que mostrara su fe, Dios obraría. Ella obedeció y le habló a su esposo de esto. La casa estaba valorizada aproximadamente en $20,000. No obstante, no se había podido vender y el precio había bajado a $15,000. En esos años, con ese monto de dinero, se podía adquirir una vivienda bastante buena. No se olviden que esto sucedió hace más de 35 años. Bueno, como les estaba diciendo, su esposo administraba un negocio de venta de muebles, pero estaba en la quiebra y tenía que vender la casa para pagar algunas deudas. Ahora bien, ella le dijo a su esposo que iba a vender la casa y que del monto total de la venta le iba a dar los $15,000 que él estaba pidiendo, pero que ella iba a disponer libremente del resto. El esposo estuvo de acuerdo. Luego de los 3 días de ayuno, puso en venta la casa en $18,000. Hermanos, nadie quería comprar la casa ni en $15,000. Imagínense quién la querría adquirir ahora en $18,000. Sin embargo, esta vez, tan pronto la puso en venta, la compraron en $18,000. El nuevo propietario hizo inmediatamente el contrato y le dijo que estaba muy contento de haberla comprado a ese precio. Entonces, le pregunté a la hermana por qué no había pedido $20,000 o más por la vivienda, ya que Dios le había dicho que mostrara su fe. De cualquier forma, la casa se vendió en $18,000. De ese monto, ella le dio $15,000 a su esposo y $3,000 a Dios. Y ese dinero fue usado como depósito de garantía para el edificio de la iglesia. Hermanos, ella no pudo dar la ofrenda para la construcción del templo cuando recibió los $3,000 como compensación por la muerte de su hijo, porque su esposo se los había gastado. No obstante, Dios obró para que tiempo después ella pudiera ofrendar esos $3,000. Y así, con ese dinero, empezamos esta iglesia. Ahora pueden ver la forma tan precisa en la que Dios obra. Tal vez se pregunte, ¿por qué esta hermana irá solo al segundo reino si ha acumulado tantas recompensas en el cielo? Fue porque no extirpó de su corazón algunas cosas de la carne. Una de ellas fue su arrogancia o soberbia. La pregunta es, ¿en qué forma era arrogante? Como no tenía nada, no podía presumir de nada. Así que, en un sentido material, no era arrogante. El problema en ella era su arrogancia espiritual. Sin saberlo, inconscientemente, ella creía que amaba a su iglesia y a su pastor más que cualquier otro hermano. Pensaba que oraba mejor que los demás y que no había nadie que la superara en su nivel de oración. Hermanos, si llegan a un nivel más profundo en su crecimiento espiritual, deben tener cuidado de no volverse espiritualmente arrogantes. Es difícil darse cuenta de ello. Los que ya han alcanzado el nivel del espíritu lo podrán saber fácilmente, pero los que aún no han llegado a ese nivel deberán discernirlo bien por la palabra de Dios. Este es un caso muy común entre los siervos que son fieles al reino de Dios. Esto sucede cuando, al servir en la iglesia, usted considera la fidelidad externa o carnal más importante que la fidelidad espiritual que lo lleva a circuncidar su corazón. Esto no sucedió, por ejemplo, con el apóstol Pablo,
quien trabajó más que todos los otros apóstoles. Él siempre confesó que todo lo que era y todo lo que tenía era por la gracia de Dios. Esta hermana también decía que era la más humilde entre todas las hermanas. Sin embargo, en el fondo de su corazón era altiva y soberbia. Pudo reconocer esto solo cuando su espíritu dejó su cuerpo mortal. De igual forma, es muy difícil que uno mismo pueda aceptar que tiene arrogancia espiritual. Y esto será un gran obstáculo que impedirá su crecimiento espiritual. Por esa razón, esta líder no llegó al nivel del espíritu, aun cuando por mucho tiempo vivió una vida de oración. Hermanos y hermanas en Cristo, otra razón por la que esta hermana solo llegó al segundo reino de los cielos es porque continuamente tenía problemas con otras hermanas de su zona. Es cierto que había tenido una infancia muy dura. No había recibido suficiente amor de sus padres y pudo soportar cada día solo por fe. Tuvo muchos problemas en su vida. Antes de que fundara esta iglesia, esta líder vivía muy cerca de mi casa, por lo que mi esposa y yo fuimos testigos de lo que le sucedía. Su cuñada la humillaba en frente de su esposo y el marido no hacía ni decía nada. No podíamos entender la actitud del esposo. ¿Cómo podía quedarse parado sin defender a su mujer? La cuñada la insultaba delante de él y de la suegra. La odiaban. Sufrió mucho durante ese tiempo. Por ello, se aferró de tal manera a la oración que si no oraba sentía que moría. Deseaba ser amada y apreciada, al menos en la iglesia. Por eso, si la trataban bien, ella reaccionaba con gentileza y bondad. Sin embargo, si no lo hacían, se decepcionaba y entristecía mucho. Como yo conocía su situación y circunstancias, jamás le señalé sus áreas débiles y nunca la reprendí. Como ya había sufrido bastante, si alguien le llamaba la atención, ella se abatía y desanimaba muy fácilmente. A pesar de esa debilidad en su carácter, yo la comprendía. No obstante, como mi esposa tenía confianza con ella, de vez en cuando la aconsejaba con mucha delicadeza. Aún así, ella se desmoralizaba muy rápido. Llegó a pensar que el único que la comprendía y que nunca le llamaba la atención era su pastor. Y en vez de despojarse de ese resentimiento negativo, comenzó a menospreciar a los demás porque pensaba que no la entendían. Hermanos, los que en verdad anhelan crecer espiritualmente, escucharán las exhortaciones y consejos de los demás, aun si estos provienen de niños. Sin embargo, hay quienes solo oyen los consejos de los que ellos mismos consideran que son los únicos capaces de aconsejarlos. Estas personas deberían percatarse de su enorme arrogancia y obstinación. Como les estaba diciendo, si alguien, repito, la recriminaba por algo, ella se ponía triste y se desanimaba. Como había oído la palabra de verdad, sabía que debía echar fuera esos pensamientos negativos. No obstante, dentro de su corazón, ese resentimiento aún persistía. Por eso, cada vez que se le indicaba algo, su descontento se exteriorizaba otra vez. Por ello, no podía estar en paz con los demás. Eso no quiere decir que discutía o se enojaba con otros hermanos. No, como ella se decepcionaba o se disgustaba, se hacía la ofendida y dejaba de hablarle a ciertas personas. Su corazón se contrariaba. El hecho
es que esos pensamientos carnales fueron la razón básica que le impidió crecer en el espíritu. Otras veces, los celos y la envidia no la dejaban estar en paz. Por ejemplo, ella había vivido situaciones muy difíciles con sus hijos y cuando veía progresar a otros niños de la misma edad, se frustraba y disgustaba. Sus hijos no vivían una correcta vida cristiana. Por eso, ella no podía hablar bien de ellos delante de los demás. Eso también incentivaba sus celos y envidia. Si usted es en realidad un siervo o una sierva de oración, o si ya ha llegado al nivel del Espíritu, cuando sus hijos o los hijos de otros hermanos son elogiados o felicitados, se sentirá igualmente feliz por ellos. No obstante, esta hermana, aun cuando había pasado años orando, no había podido despojarse de las raíces de maldad que había en lo profundo de su corazón. Hermano, si no arranca de raíz la cizaña de su corazón, es decir, la maldad, ésta continuará saliendo una y otra vez. Sucede lo mismo con la naturaleza pecaminosa en el corazón. Por ello, Dios nos pide que nos despojemos de toda forma de maldad. En especial, demanda esto a los que están consagrados a la oración o a la intercesión y también a los líderes. Dios señala que en las oraciones todo lo que salga de sus labios deben ser palabras de bondad y de perdón. Jamás deben juzgar, criticar ni condenar a otros en sus oraciones. Dios pide que cada intercesor y líder haya llegado al nivel del Espíritu y de la santidad, para que así su nivel de amor, integridad, mansedumbre, bondad y gentileza hacia los demás sea mayor que el de otros hermanos. Si el líder y el intercesor no se ha despojado de toda forma de maldad, sino que aún juzga, critica, se enoja, condena, comenta lo que otros le dicen, está siempre en conflicto con los demás y ora con maldad, es decir, mandando mensajes velados o encubiertos, criticando la actitud de otros hermanos, me pregunto, ¿cómo podrá llegar al reino de los cielos? ¿Para qué ora si Dios no va a oír su oración ni va a prosperar su alma? Más bien, se enfermará en la misma medida en que continúe quejándose, juzgando y condenando a los demás, y no podrá sanar, ni tampoco podrá llegar al nivel del Espíritu. Dios dice que esa clase de líderes e intercesores deben ser excluidos. Como no cambian, aun cuando dicen que oran, Dios dice que deben ser separados de sus cargos. Eso será más bien una bendición para ellos. Así se podrán dar cuenta de la vida cristiana que están llevando. Y si lo hacen, entonces podrán cambiar y podrán crecer espiritualmente. ¿No es eso acaso una real bendición? Con esto quiero enfatizar que su fidelidad no es completa tan solo con orar, sino que deberá circuncidar su corazón. Recuerden bien esto, todos los líderes, siervos y hermanos de la iglesia deben circuncidar su corazón y llenarlo de bondad, mansedumbre, amor, honestidad y gentileza, mientras cumplan con fidelidad sus deberes en la iglesia. Si vive una vida cristiana carnal, se enfermará, no importa el cargo que ocupe. Si tiene aún maldad en su corazón, cada vez que ore, lo hará usando sus pensamientos carnales, es decir, orando de acuerdo a su propio criterio y conveniencia. Y esta clase de oración no subirá como aroma grato a Dios y no la aceptará.
Todos los hermanos de la iglesia deben recordar esto. Ahora mismo, Dios está apartando para sí intercesores consagrados porque desea recibir un perfecto aroma de oración. Hermanos, una sola palabra en la oración de alguien santificado es más poderosa que 100 palabras de alguien carnal. Espero que, de ahora en adelante, todos oren con mayor fervor para despojarse de toda forma de maldad. Retomando el tema de la hermana, les voy a explicar cómo se sentía esta líder justo antes de pasar a la presencia del Señor. Se sentía avergonzada y triste por todas las cosas que había hecho. Avergonzada no solo con su pastor, sino también con la pastora y con todos los hermanos. Pidió perdón porque aún habiéndose consagrado a la intercesión, no supo ni pudo despojarse de la maldad que había al interior de su corazón. Al final, se pudo dar cuenta de su arrogancia y orgullo. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, la diaconisa a la cual me he referido ya había sido bendecida al concederle Dios más años de vida. Esto sucedió a principios de 1980. En esa época, ella no podía ingerir absolutamente nada de alimento y ya no tenía fuerzas para orar. Físicamente no era de contextura fuerte, pero tuvo que enfrentar una vida muy dura. Ella no hubiera podido sobrevivir sin orar. Fue la oración la que la ayudó a vivir. Pero llegó un momento en que se volvió hueso y pellejo y perdió todas sus fuerzas. Dios la iba a llamar a su presencia. Al saberlo, un par de hermanos y yo oramos a Dios, rogándole que no se la llevara, sino que prolongara su vida. Oramos toda la noche durante varias noches y Dios le extendió la vida. Sin embargo, es difícil que Dios, una vez que ya ha prolongado la vida de alguien, lo vuelva a hacer por segunda vez. Además, teniendo en cuenta sus particulares circunstancias, fue una bendición para ella partir con la seguridad que iría al cielo. De haber continuado viviendo, hubiera pasado por muchas penas y desilusiones. Ella pasó por momentos muy críticos cuando recién se fundó esta iglesia. En las vigilias de los días viernes, el esposo venía cerca de la iglesia para gritarle que no entrara al culto de vigilia. Y aun cuando el marido había aceptado darle los $3,000 que en un principio había acordado por la venta de la casa, aún así la regañaba diariamente por la forma en la que había dispuesto de su dinero. La maltrató mucho físicamente. Incluso le llegó a cortar el cabello a ras para avergonzarla públicamente. Debido a eso, ella tuvo que huir a la montaña de oración. Poco tiempo después, el esposo murió de cáncer a la edad de 50 años. Escuchen bien esto. Jamás se debe molestar, maltratar ni abusar de un hijo o una hija de Dios. Por eso, fue mucho mejor para ella partir a su eterna morada en el cielo. Hay una buena moraleja o lección que debemos aprender de este caso, y es que no basta solo con decir que ama a Dios. Tampoco basta solo con clamar en oración. Si en verdad amamos a Dios, deberá haber evidencia de ese amor en nuestras vidas. Si en verdad clamamos en oración, deberá haber fruto. Esta evidencia y este fruto es la circuncisión del corazón. Esto es, despojarse de toda forma de maldad y alcanzar el nivel de la santidad. Espero que todos ustedes, líderes, intercesores y hermanos en general, recuerden esta lección. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que cada uno de ustedes
alcance este nivel de santidad y así llegue a ser motivo de verdadero gozo para nuestro Dios y Padre. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad.
para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me dio un parálisis facial de un lado de todo el cuerpo. Aleluya, praise the Lord. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Podía caminar. Aleluya. No podía caminar por 3 años y ahora puede. Now she's standing by herself. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. You can do it. You can do it. Just slightly. Suavemente se le ve. Aleluya. Demuéstrele que en el nombre de Jesús usted ha sido sanada. Pueden verla ahora. Ahora estuve en la cama, pero ahora estoy ya mejor. Tírela, por fe, tírela. Throw away the crutches by faith. Tell him. No puede caminar 5 años. 5 years you couldn't walk. Aleluya. AIDS. ¿Por cuánto tiempo has estado sufriendo del SIDA? 7 años. For 7 years. 7 years. So what happened tonight when you received? ¿Qué fue lo que pasó esta noche cuando recibiste la oración del Dr. Lee? Gracias a Dios fue sana. I believe I was healed. ¿Quién te sanó? Cristo. Cristo. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito Jesús, me ha sanado. Una vuelta para que le enfoquen las cámaras. Just to turn around by yourself. Try. Mira esta mujer, Aleluya. 6 años en cama. Aleluya. Praise the Lord. Dios la ha levantado de su cama. Gloria a Dios. Aleluya. De chiquita. Since born. From the birth, Diana, 16-year-old girl, couldn't speak anything. ¿De hace cuánto? Aleluya. 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 Aleluya.
세레마 1년이면 그 합이 며칠이더냐? 365일이지라. 하루가 천년같이 천년이 하루같이 우리를 참고 기다리시는 주님을 배울 날 또한 멀지 않았으니 세레마 마태복음 25장을 펼쳐보아라. 거 뭐라 적혀있더냐? 열처녀의 비유가 나옵니다. 좋다. 어디 한번 들어보자. 연지군지 찍고서 세마포 옷 입고요. 신부 단장하고서 신랑 예수 기다리네. 동문 밖에 나와서 무릎불을 들고요. 이제 올까 저제 올까 애타게 기다리네. 왜 이리 아무시나 말을 타고 오시려나 가마 타고 오시려나. 기다리는 신부들 마음 졸이며 애태우네. 신랑 예수 해탕에 기다리네. 어리석은 신부는 꾸벅꾸벅 졸고요. 어둠 속에 새 신랑 목소리가 들려오니 깜짝 놀란 신부들 어둠지둥 일어나 등을 들고 비추려니 기름 없어 꺼져가네. 어리석은 신부들은 친구에게 사정하며 나누어 달라 애걸했네. 어리석은 신부들 기름 준비하느라고 신랑 예수 영접을 못하였네. 슬기로운 신부들 기름 준비하고요. 온연으로 이루어 신랑 예수 영접했네. 신랑 예수 손잡고 혼인잔치 들어가 신부들은 흥겨워서 어라 두둥실 춤을 춰요. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 신랑 예수 찬양하며 어라 두둥실 춤을 춰요. 할렐루야 두둥실 어와 둥실 춤을 춰요. 할렐루야 두둥실 춤을 춰요. 할렐루야 두둥실 춤을 춰요. 좋다. 이렇듯 저 천국에서 우리 주님과 혼인잔치 할 생각을 하니 우리 성도님들 세상에 참말로 부러울 것이 없겠지라. 아멘. 세상에 부러울 게